Buenas tardes. Voy a presentar pantalla y empezamos con la clase. ¿Me confirman si por favor ya están viendo la pantalla? Sí, ya sé. Sí. Vale, perfecto. Me presento, mi nombre es Edinson Melo. Para los que no me conocen, en tema de programación competitiva llevo alrededor de 2 años y medio en esto. Hoy yo daré la clase de matemáticas básicas, vamos a ver unos aspectos generales y vamos a procurar hacer algunos problemas, a ver cómo nos va. Bueno, en programación competitiva hay muchos tópicos relacionados con matemáticas. Realmente la matemática la encontramos en todos lados, en esto de programación competitiva. Yo voy a hablar solamente unas cositas que son, pues, algunas son comunes y otros, pues, detalles importantes a tener en cuenta y eso. Entonces, empecemos. Bueno, empecemos con sumatorias. ¿Sí? Aquí, ¿cuántas personas hay de primer semestre? ¿Sí? Los que sean de primer semestre, ¿pueden por favor enviar un punto al chat? Para saber, darme una idea. Los que sean de primer semestre, ¿ninguno? Bueno. Mentiras. Vale, ninguno es de primer semestre, o sea que... ok, Julián. Entonces la mayoría debe estar relacionado con sumatorias y han visto ya por lo menos cálculo 2. Supongo. Tienen una noción de lo que es una sumatoria. Solo cálculo 1, cálculo diferencial. Cálculo diferencial, vale. Vale, entonces una sumatoria nosotros la podemos definir como un operador, es un operador matemático representado por el símbolo sigma y puede representar de manera abreviada sumas con muchos sumandos. ¿Sí? Entonces esta es como la manera en la que nosotros la representamos y pues la forma en que se trabaja, ¿sí? Es como es la más conveniente. Entonces, tenemos el símbolo sigma, tenemos un índice i que indica el término en el que va y el n sería como el último índice de esa sucesión, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer término que sería x1 más x2, así sucesivamente hasta x n-1 y xn. Entonces, pues vamos a hacer unas sumatorias como para comprender un poco mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la sucesión de, serían números impares, ¿no? Digo, los números pares, perdón. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta sucesión? ¿Sí? Representada como una sumatoria. ¿Quién me dice cómo podría quedar esa sucesión? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo podríamos representar esta sucesión de esta forma? ¿Sí? Con sumatoria. Con sumatoria. Vale. ¿2x sí o qué? 2 por i. Entonces tenemos la sumatoria, empieza desde i, donde i es el primer término, ¿no? ¿Sí? Como esta es la sumatoria de los pares, entonces iría hasta el enésimo término. ¿Y sería de qué? De 2 por i, ¿no? Porque el primer término sería 2 por 1, ¿no? Ese sería este de acá. El segundo término sería 2 por 2, ¿sí? El tercer término sería
2 por 3 y así sucesivamente. Y vamos manteniendo la suma de esa sumatoria, ¿sí? Entonces lo representamos de esta manera. Vale, ¿y cómo resolvemos, cómo llegamos a una ecuación o cómo, ¿sí? Esta sumatoria, cómo se resolvería? Vale, nosotros tenemos unas propiedades, ¿sí? Que nos permiten resolver sumatorias, ¿sí? Ya ahorita se las muestro. En este caso de la sumatoria de los números pares, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que es 2n más 1. Si nosotros queremos calcular, bueno, perdón, esta sumatoria es diferente. Espera, a ver, espera, la borro. Intentemos resolver esa sumatoria, ¿sí? Yo por aquí les escribí las propiedades de la sumatoria. Si tenemos una constante y sumamos esa constante n veces, pues nos quedaría k por n, ¿sí? Tenemos también, este es el caso que se nos presenta, que tenemos 2 por el término, ¿sí? Por el término que va a ir variando. Entonces, en ese caso, se saca la constante y queda sumatoria solamente del término. Entonces, eso lo podemos hacer acá. Quedaría, podemos sacar el 2, y nos quedaría, uy, perdón, ahí. Raro ese, quedaría sumatoria, tan raro esa rayita. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, ¿no? Esta sumatoria es la sumatoria de los números naturales, ¿sí? Entonces acá yo escribí, bueno, estas son sumatorias comunes que nos vamos a encontrar, ¿sí? Tenemos la sumatoria de los enteros desde 1 hasta n. Tenemos que esa sumatoria es n por n más 1 dividido entre 2. Esta sumatoria está demostrada, fue un aporte de Gauss, entonces para que lo tengan en cuenta, si quieren por ahí se interesan en buscar la demostración de esta sumatoria. También tenemos la sumatoria de los números enteros elevados al cuadrado, es decir, esto es 1 al cuadrado, esto es más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n cuadrado. Esa sumatoria es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Y aquí tenemos la sumatoria de los números enteros elevados al cubo y la sumatoria de una constante elevado a la i. ¿Sí? Son sumatorias que, pues, que pueden tener en cuenta. Y lo mismo con las propiedades para resolver esto. Bueno, ahorita haremos un problema con sumatorias para que lo pongamos un poco en práctica. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? La sumatoria de los primeros enteros ya sabemos que esa sumatoria es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Que es la sumatoria de los enteros hasta n. ¿Sí? Entonces lo reemplazamos y nos quedaría 2 por n más 1. Joder, esa rayita, no sé por qué sale, sobre 2. Entonces aquí se cancela este 2, me queda n por este, me queda, o sea que n cuadrado y n por este me queda más n. ¿Sí? En este caso, entonces, esta sumatoria, nosotros sacamos, nos quedaría así. Esta sería la sumatoria. Es decir, si nosotros queremos conocer el primer término, lo reemplazamos, ¿no? Sería 1 más 1, sería 2. El segundo término lo reemplazamos.
sería, o sea, hasta acá, teniendo esta suma, sería 6, ¿no? O sea, sería 2 más 4, 6. Entonces, si reemplazamos aquí 2, sería 2 al cuadrado, sería 4, más 2 sería 6, que es lo mismo que 2 más 4. Si queremos hallar la suma hasta acá, hasta el tercer término, sería 2 más 4 más 6, ¿sí? Entonces, reemplazamos el 3, sería 3 al cuadrado es 9, más 3 es 12. Entonces, 6 más 4, 10, más 2, 12. ¿Sí? Hasta ahí, pues, entonces, dimos solución a esta sumatoria. No. Aquí nos dio n cuadrado más n, ¿sí? Ahora hagamos esta sumatoria, que es la sumatoria de los números impares, ¿sí? Entonces lo representamos de esta forma, sería desde i igual a 1 hasta n de los números impares. Entonces necesitamos saber la ecuación del número impar, ¿no? O sea, cómo obtener este primer término, cómo obtener este segundo término, este tercer término, ¿sí? En función de una ecuación. Eso es una sucesión, se hace con sucesión, se me olvida, está la sucesión geométrica y la sucesión, se me olvida. Aritmética. Aritmética, sí, tienes razón. Vale, entonces la sucesión aritmética de esta secuencia, o sea, de los números impares, recuerden que se halla la razón, es decir, la diferencia entre cada término, y se llega a que para calcular el enésimo término, pues, digamos que x, que es el enésimo término, va a ser igual a 2 por n menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero el primer término, reemplazo el 1, sería 1 por 2, 2, menos 1, 1. Si yo quiero el quinto término, que es el 9, ¿sí? Entonces reemplazo 2 por 5, 10, menos 1, 9. Vale, esta es la ecuación que nos permite hallar el enésimo término, ¿sí? Ahora nosotros queremos hacer esta suma, ¿sí? Es decir, 1 más 3 más 5 más 7, la suma de los impares. Por lo tanto, debemos obtener el primer impar, lo sumamos, el segundo impar lo sumamos, el tercer impar lo sumamos. Entonces, colocamos la ecuación que nos da el enésimo término, sería 2 por i menos 1, ¿no? Entonces, cuando i vale 1, ¿sí? Nos da 1, ¿no? Lo reemplazamos acá y nos da 1. Y lo sumamos. Lo sumamos, pasamos al siguiente, para i igual a 2, nos da 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces nos da el siguiente término, lo sumamos. Y esta ecuación la podemos resolver con las propiedades. A ver, la podemos resolver con las propiedades, entonces. Denme un segundo. No puedo salir de la presentación. Vale, disculpa, continuamos. Ok, vamos acá. Vale, tenemos las propiedades. En esta propiedad tenemos que si tenemos dos términos, AI más menos BI, y queremos hacer la sumatoria de estos dos términos, nosotros podemos distribuir esta sumatoria, ¿sí? O sea, como una sumatoria independiente de la sumatoria desde 1 hasta n de AI más menos la sumatoria de 1 hasta n de BI. Entonces, eso lo podemos aplicar para el caso de los impares, ¿sí? Entonces teníamos que aquí es i igual a 1 hasta n de 2i menos 1. Entonces, separamos esta sumatoria, como hay dos términos, para poder resolverlos de manera independiente. Entonces me queda sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2i
menos sumatoria. Uy, ¿qué pasa con esas rayitas todas raras? Menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de, en este caso es 1, ¿no? Entonces sería de 1. Ok. Este ya lo resolvimos ahorita, ¿no? Esta fue la misma que resolvimos acá, que nos dio n cuadrado más n, ¿sí? En este caso. Por lo tanto, pues ya la resolvimos, ya sabemos cómo se resuelve. Entonces sería n cuadrado más n. Ahora resolvemos esta parte de acá, que es la sumatoria de... Esto sería igual a sumar 1 más 1 más 1, así n veces, ¿no? Por lo tanto, por las propiedades que le mostré ahorita, si tenemos una constante k, se multiplica, ¿no? Sería n por la constante. Sería menos 1 por n, que a la final termina siendo n. Entonces, se cancela esto. Y me queda que es igual a n cuadrado. Para el segundo caso. Vamos a ver si eso es cierto. Hasta acá, vamos a sumar los tres primeros términos. Sería 1 más 3 más 5. Eso es 5 más 3... 8 más 1, 9. Si reemplazo 3 acá, 3 al cuadrado me da 9, efectivamente. Si saco el cuarto término, entonces sería 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a ver, 5 más 7, 12, más 3, 15, más 1, 16. Entonces, ahí efectivamente hallamos que para esta sumatoria la respuesta es n cuadrado, ¿no? ¿Hasta ahí alguno tiene alguna duda? N cuadrado. Bueno, en este caso, mire que esto es algo más particular porque no es como que lleve una sucesión. Al principio, pues, o sea, es como que luego, o sea, de 6 a 9 hay una diferencia de 3, de 9 a 12 de 3, de 12 a 15 de 3. O sea, todo esto sí tienen la misma diferencia, ¿sí? Estas partes se podría escribir como una sucesión aritmética, ¿sí? La suma de una sucesión aritmética. Pero esta parte no sigue la secuencia. Entonces nosotros podríamos extraerla. O sea, esta parte la tratamos de manera independiente y sumamos esta secuencia. Entonces sería 1. Uy. No sé por qué se generan esas rayitas. 1 más la sumatoria de ¿qué? Fíjense que esta ya no es tan fácil porque no empezamos desde el primer término. Empezamos desde el segundo, ¿no? Empezamos desde el segundo si lo llevamos como una secuencia de 3 en 3, ¿no? Entonces, aquí lo describimos desde i, empieza desde 2 hasta n, ¿no? Hasta donde vaya. Y sería ¿de qué? De 3i. De 3i. Y así representamos esta sumatoria. ¿Hasta ahí alguna duda? Fíjense que en este caso no es tan fácil sencillamente hacer la sumatoria porque no empieza desde 1, ¿no? Se podría dividir en dos sumatorias. O sea, como si fuera en un rango. O sea, sumar, esta sumatoria se puede resolver de una forma y es dividirlo en dos sumatorias. Una sería sumar desde 1 hasta n y restándole la parte que no se toma. Es decir, restándole la parte, o sea, restándole como que restándole el primer término, ¿no? Y ya, así resolveríamos esta sumatoria.
me acabo de dar cuenta que yo acá, pues yo los escribí como sumatorias, pero yo estaba escribiendo... Ah, sí, sí, aquí está la respuesta. Las respuestas, así están bien. Vale. Hasta ahí todo claro con sumatorias. Vale, tenemos las propiedades. Y vamos a resolver un ejercicio. Resolvamos un ejercicio con sumatorias. Hay un problema, yo aquí en clases, en la página de Training Center, yo dejé aquí la clase, bueno, los ejercicios que puedo tratar. Vale, aquí está, podemos empezar con este ejercicio. Bueno, el ejercicio nos habla de un faraón que quiere construir una pirámide, ¿sí? Quiere construir una pirámide y él me dice la cantidad de pisos que desea para su pirámide, ¿sí? Entonces, para construir esta pirámide se construye como si fuera, bueno, cada piso es una matriz, ¿sí? Una matriz con un nivel menos, ¿no? De esta forma, hasta llegar a la punta de la pirámide. Entonces me dicen que cuántos bloques se requerirán para la construcción de esta pirámide. Entonces, en este caso, que es 4 pisos, para 4 pisos la respuesta es 84. 84 bloques se necesitaron. Y pues tenemos un n de hasta 10 a la 6 y tenemos 1000 casos de prueba. Entonces les dejo 5 minutos para que piensen cómo podrían resolver este problema. Les dejo el enlace, por si lo quieren abrir. Entonces les dejo 5 minutos para que piensen el problema y me digan cómo les fue.
¿A uno se le ha ocurrido algo hasta el momento? Entonces sabiendo que iban como impares, como 3, 5, 7, y el tercero sería 3 por 3, 9, el de 5, 5, 5, 25 y 7 por 7, 49. Es como para los Exactamente. Y, o sea, usted dice llevar la sumatoria de los impares. ¿O cómo? Sí, llevarla a los impares y el número de bloques sería como al cuadrado. Claro, sí, porque sería la cantidad de bloques, ¿no? Entonces, si Sería 3 tenemos, por 3, 5 por 5, 7 por 7. claro, entonces la cantidad de cubos sería el ancho por el largo, ¿no? Y ir llevando esa suma. Vale, esa es la respuesta. ¿Y cómo lo programaría? Para un n igual a 10 a la 6. Aquí me dice en el chat, n por n menos 1 dividido entre 2, pero tiene que ser inversa, ¿no? N por n más 1 dividido entre 2. N por n más 1 dividido entre 2. 4 por 5, 20, dividido entre 2, 10. Y la respuesta es 84. No le entiendo. Empieza desde 1. O sea, si uso esa fórmula, lo que va a pasar es que se va a ir formando la pirámide, ¿sí? Entonces, la cosa sería invertirla para que vaya desapareciendo. No sé si me entiendo. Yo creo que Como ir sumando, sí. o sea, primero 1. Sí, pero no sé hacerlo. Ok, sí. O sea, lo entiendo como ir sumando, sí, vale. Sí, pues el que habló primero fue el que dijo la respuesta prácticamente, que es ir sumando como las áreas de cada cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representaríamos eso? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer negro. ¿Cómo representaríamos eso? Vamos a hacerlo. Entonces, vemos que en el primer nivel hay un... Uy, aquí no está. En el primer... Voy a copiar la imagen. Entonces, en el primer nivel hay un cuadrado, ¿no? ¿Sí? En el segundo nivel hay ¿cuántos cuadrados? 9. 9, sí. Bueno, si lo contamos desde la punta hacia abajo, ¿no? Tomando desde la punta hacia abajo, es como más cómodo. Entonces, claro, en el segundo nivel hay 9, en el tercero hay 5 por 5, 25, ¿no? Y en el cuarto nivel hay 7 cuadros, 7 alto por 7 ancho, 49, ¿no? Entonces, fíjense que este es lo mismo que 1 cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, fíjense que podemos llevar esta suma, ¿no? Para contar la cantidad total de bloques, ¿sí? Entonces, podemos representar eso como una sumatoria. Sería la sumatoria de los números impares elevados al cuadrado. Entonces, podemos escribirlo así. Sería la sumatoria desde i, que i empieza desde el primer término hasta el enésimo, ¿sí? El enésimo piso, ¿sí? Que es al que quiero llegar. De los impares. Ya sabemos que los impares se representan de esta forma. Si queremos tener el enésimo impar, sería, no sé, a enésimo es igual a 2 por n menos 1, ¿no? Entonces la escribimos acá, 2i menos 1. Ya resolvimos
no, perdón. Es la sumatoria de los impares al cuadrado, ¿no? Entonces aquí esto lo elevamos al cuadrado. Entonces se complica un poco más esta sumatoria. ¿Sí? Podemos resolver esta partecita de acá, ese cuadrado. Recuerden que esto lo podemos resolver como sumatoria de una diferencia. Bueno, una diferencia al cuadrado. Es igual a que el primero al cuadrado menos 2 veces a por b más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces lo hacemos acá así. Escribimos la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Resolvemos esta parte de acá. Nos quedaría el primero al cuadrado, es decir, sería, vamos a escribirlo así, sería 2 por i, ese sería el primer término, al cuadrado. Menos 2 veces a por b, es decir, menos 2 veces este por este, ¿no? O sea, 2 por 2i me daría 4i, por 1, pues me da lo mismo, ¿no? Más 1 al cuadrado, ¿sí? Tenemos que eso nos da 1. Y ahora tenemos que resolver esta sumatoria. Entonces recuerden la propiedad de que podemos distribuir esto como 3 sumatorias, ¿sí? Podemos escribir esto como la sumatoria de igual a 1 hasta n de este primer término, que sería baja, lo podemos resolver, baja elevar a cada término, entonces sería 2 al cuadrado, que es 4, y i al cuadrado, que es i cuadrado, ¿sí? Menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4i, entonces tenemos 4i, más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1, ¿no? Vale, ahora sí damos solución. Podemos sacar entonces constantes de la sumatoria. Bueno, para no escribir todo de nuevo, si saco la constante me queda sumatoria de i cuadrado, ¿no? Entonces, yo les di aquí la sumatoria de i cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6, ¿sí? Entonces sería 4, porque el 4 lo sacamos, ¿no? Imaginen que el 4 lo sacamos acá y nos queda i cuadrado, que multiplica a esta sumatoria, que es la sumatoria de los enteros al cuadrado. Entonces sería n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora resolvemos la segunda sumatoria. Sería menos, esa sumatoria sacamos aquí el 4, o sea, por 4 que multiplica la sumatoria de los números enteros, ¿no? Esa también la tenemos acá. La sumatoria de los números enteros es n por n más 1 dividido entre 2, y a n por n más 1 dividido entre 2, ¿vale? Y este aquí, recuerden que es la sumatoria de una constante, entonces sería la constante por n. Entonces sería más k, bueno, en este caso la constante es 1, entonces sería 1 por n, eso me da n, ¿no? Vale, en teoría esta ya es la respuesta al ejercicio. Con esto ya tenemos la sumatoria, pero pues podemos, bueno, realmente me da, no sé si nos ponemos a, vale, esto aquí me da 1, esto me da 2, simplificamos, este con este me da 2 y este 3, me queda entonces 2 tercios de n por n más 1 por 2n más 1 menos, te me quedaría es 2 por n por n más 1 más n. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar así, podemos seguir simplificando, pero pues básicamente esta es la respuesta. Entonces, programemos eso rápidamente y miremos. Vemos si nos da la respuesta al problema. Sí.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Pues sería 2. Pues sería, sí, exactamente. Vale. Entonces empecemos programando esto. Listo, entonces nos dan el número de casos de prueba. ¿Sí? Me dan t casos de prueba, entonces primero leo t. Leo los primeros t casos de prueba y leo un entero n. ¿Sí? Este entero n, tener cuidado que este n es 10 a la 6, pero fíjense que acá en la solución que nos dio hay un producto de hasta n al cubo. ¿Sí? O sea, esto puede llegar hasta, si lo empezamos a resolver, esto puede llegar hasta un n al cubo. ¿Sí? Entonces, tomen como una cota máximo que esto puede llegar hasta n al cubo. Entonces, para que no se desborde, podemos trabajar con ln long. No sé si se desborde el ln long, porque n al cubo, pues 10 a la 6. Al cubo es 10 a la 18. No sé si hay algún problema. Vamos a hacerlo con ln long y veremos si nos da algún problema de precisión. Y escribimos literalmente la fórmula. Sería code 2 por n por n más 1 por 2 por n más 1. Todo esto dividido entre 3. Recuerden, bueno, aquí ustedes pueden pensar que si esto daría algún número irracional, ¿sí? O que la división no sea exacta. Ese caso nunca va a suceder porque si dan cuenta, siempre los bloques, o sea, siempre es una cantidad exacta de bloques. Sí, es como que no se podría presentar ese caso, es como que de alguna manera siempre el numerador va a ser divisible entre 3, entonces no se va a presentar ese caso. Vale, entonces sigamos programando. Menos 2 por n por n más 1 más n. ¿Sí? Creo que esa ya sería la fórmula. No he leído n. Y a ver, ejecutémosla a ver si nos da. Sería 3 casos de prueba, el 1 nos da 1, el 4 nos da 84 y el 47 nos da 138.415. Sí, entonces ahí nos da. Le vamos a enviarlo. Esto es main y accepted. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda de este problema? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Algo no le quedó claro? ¿O todo bien? Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas, avancemos. Bueno, igual pueden pues, seguir practicando. Hay varios ejercicios relacionados con sumatorias que son interesantes. O sea, las sumatorias nos pueden servir en muchos casos, ¿sí? Pueden incluso casos que nos pueden ahorrar un for, un ciclo, nos pueden ahorrar complejidad. O sea, como podemos hacer algoritmos más eficientes. Entonces, realmente es algo a tener en cuenta. Muchos problemas nos puede ahorrar ciclos y iteraciones innecesarias. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, empecemos a ver viendo ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Vale. Entonces, digamos que nosotros llegamos a una ecuación, ¿sí? A esta ecuación. Y nosotros conocemos los valores a, b y c, ¿sí? A es el coeficiente de cuadrático, es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Entonces, nosotros queremos hallar x, entonces podemos utilizar la ecuación cuadrática, ¿sí? La formulita que está acá. Esta formulita surge de despejar x de esta ecuación, ¿sí? Sí.
Bueno, aquí yo no voy a demostrar cómo llegan a esta ecuación, cómo se llega a esta ecuación, pero pues si les interesa pueden buscar por otros lados cómo se demuestra que x es igual a esto, ¿sí? Cómo se llega a esta solución. Vale, una ecuación cuadrática puede tener dos posibles respuestas, ¿sí? Por su grado, es de grado 2, por lo tanto puede tener dos posibles respuestas. Pueden existir tres posibles casos, ¿sí? Recuerden que una ecuación cuadrática es una parábola, ¿sí? Por lo tanto tiene un vértice, y se pueden dar los tres siguientes casos. Puede darse el caso en el que no haya solución, este es el caso en el que no intercepta con el eje horizontal, no hay raíces, no hay solución, ¿vale? En ese caso sucede cuando esta parte de acá, a esto se le llama discriminante. Si el discriminante es menor que 0, esta raíz me daría imaginaria, por lo tanto, gráficamente se representa así, ¿sí? Es decir, no toca al eje horizontal, por lo tanto no tiene solución. Dependiendo del ejercicio, ustedes pues sabrán interpretarlo de alguna manera, ¿sí? Eso pues puede tener una interpretación dependiendo del ejercicio. Tenemos el caso en el que toca en un solo punto al eje horizontal. En este caso pues podríamos decir que tiene una solución. Podríamos decir que toca en un solo punto al eje horizontal, por lo tanto tiene una solución. Y ese caso, el caso en que corta dos veces al eje horizontal, podríamos decir que tiene dos soluciones, ¿sí? Las dos raíces de esta ecuación son dos posibles soluciones. Y la ecuación cuadrática es útil, nos puede ayudar en varios ejercicios. Yo aquí les muestro una implementación bastante segura, que la saqué del libro de Handbook of Geometry, que es de este señor. Bueno, la verdad es que yo por lo general implementaba la ecuación cuadrática tal cual, así como está acá, tal cual la implementaba. Pero, pues leyendo en ese libro, nos dice que se puede perder un poco de precisión, ¿sí? Aquí hablan de la ecuación cuadrática. Y nos dice que, bueno, aquí la analizan un poco, analizan el discriminante, analizan la posible pérdida de precisión que puede tener esta ecuación. ¿Y qué es lo que hacen luego? Lo que hacen es agarrar esta ecuación cuadrática y la reescriben, ¿sí? La reescriben y llegan a esta nueva expresión, que en teoría es una expresión un poco más segura, ¿sí? O sea, más precisa podría decirse. Recuerden que trabajar con números flotantes computacionalmente es complicado, ¿sí? Así que por lo general si siempre tenemos una ecuación y podemos reescribirla de una forma que sea más precisa, pues lo ideal es hacerlo. Les recomiendo este libro por si quieren leer, ¿sí? Es el Handbook de Geometría. Dan muchos tips de precisión, de trabajar con ecuaciones, de vectores, ¿sí? Puntos, planos, vectores, de todo. Entonces es muy interesante también ese libro. Vale, entonces vamos a ver un ejercicio de ecuación cuadrática para ver si nos familiarizamos un poco, cómo se podría dar. Entonces, yo aquí en el Training Center se van a clases, bueno, si no están inscritos, se inscriben en esta clase, ¿no? Y aquí, a ver, detalle, matemática básica, y aquí están los ejercicios. Entonces, podríamos empezar con este ejercicio, que es, bueno, un ejercicio que lo subió Carlos. Carlos era un anterior participante en el semillero, y subió este ejercicio en Halloween, entonces podríamos resolverlo. Vale, entonces el ejercicio nos dice que tenemos una cantidad X de dulces, ¿sí? Y que hay una bruja que quiere repartir esos dulces a los niños. Entonces me dice que lo que se busca es, bueno, aquí explican un poco el problema, y a la final lo que nos dicen es que se deben repartir dulces diferentes, bueno, con cantidad diferente
a los niños. Entonces me preguntan, ¿cuál es la máxima cantidad de niños posibles en los que puedo repartir todos los X dulces, tal que cada uno quede con una cantidad diferente de dulces? ¿Sí? O sea, lo que se busca es que todos los niños tengan una cantidad diferente de dulces y me dan una cantidad X. Entonces les dejo 5 minutos para que lo piensen. Bueno, 3, 5, no sé, que no sea tanto tiempo para poder aprovechar otras cositas. Les dejo el link para que lo lean un poco y me dicen. Bueno, ¿quedó claro el problema? X va hasta 10 a la 17. Es un número bastante alto. Podemos mirar Sí, las entradas de ejemplo como para aclarar. claro. Sí. Hasta el momento a alguien se le ocurre algo. Si se le ocurre algo. O que alguien que no le quedó claro el problema puede hablar. Yo no he entendido bien eso de la entrada y salida de ejemplo. Vale. Dicen que múltiples casos de prueba, vale. Entonces, esto es mientras que haya datos. Entonces, el primer caso nos dan una cantidad 5 de dulces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la máxima cantidad de niños que yo le puedo repartir esos 5 dulces y que todos sean diferentes? Entonces, aquí pues explica en el primer caso, una opción puede ser 2 y 3, o sea, a un niño le reparte 2 dulces y al otro 3, o puede ser 1 y 4, a un niño le reparte un dulce y al otro 4. Por lo tanto, y pues dice que no, bueno, estas son dos posibles soluciones, pero dice que a lo mucho máximo se puede repartir a 2 niños, o sea que a un tercer niño ya no se le puede repartir dulces, o sea, de dulces diferentes, ¿no? O sea, con una cantidad diferente. Lo que se busca es que todos los niños tengan una cantidad diferente de dulces. Entonces, en el caso del 9, dice que máximo 3 niños se le puede dar cantidad diferente de dulces. Máximo 3 niños. Bueno. ¿A alguien no se le ocurre nada? ¿Cómo enfrentar, cómo encarar este problema?
Yo estaba pensando, era como, pero no lo vi por el lado pues de cuadrática, sino Es que como, ustedes ver ese problema de decir que es cuadrática, es como sí, que, ¿de dónde? sí, yo estaba viendo era como todas las combinaciones de números, como, como, como combinaciones que suman 5 Como, y ya como que, contar las parejitas. como fuerza bruta. Sí, pero probablemente con ese 10 a la 17 sea una cosa pues muy lenta. No, está muy complicado para 10 a la 17. Bueno, este Yo lo que ejercicio, pensé fue vale, como tipo dividirlos en dos y a uno sumarle y otro restarle. dividirlos en dos. Que ustedes son máximo dos niños, ¿no? No, no, A no. los que ¿no? No, Ah, no. Dice calcular la cantidad máximo de niños posibles a los que se les puede dar, repartir X dulces, tal que cada uno quede con cantidad diferente de dulces. ¿Sí? Todos deben tener una cantidad diferente de dulces. Y calcular cuántos niños máximo. pues, o sea, sí, por eso dividirlo en dos, porque como mínimo tiene que repartirlos en dos, ¿no? En dos. O sea, como mínimo tiene que haber dos. Y, o Dos sea, niños. t- o sea, como Si irlos X, dividiendo a tal punto de que no haya más, pues, no sé, es extraño. sí, sí. Vale. Bueno, vamos a solucionar ese problema. Eh, este problema es un tanto greedy y a la vez, pues, como el X es muy grande, entonces sí o sí tiene que salir con una ecuación. Ya veremos cómo. Entonces, bajemos por Esa de, acá. esa de las ¿Sí? combinaciones sería n cuadrado, ¿sí? Ok. Combinaciones. La de mirar como de 1 a 5, por ejemplo, de 1 a n, pues, y luego empezar a comparar con cada uno de esos números, como para armar como las combinaciones de pareja. Mm, em, pues la verdad no me queda muy claro cómo lo piensa. No me queda del todo claro. Como un loop, como digamos el 5. Es un loop de 1 a Sí, 5 y luego sí, otro loop de 1 a 5. sí. O de I más 1 a 5. Y entonces ya empezar el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, Ah, y poner los que sumen 5. Los que en total den 5, entonces serían vale, las pero parejas. imagínate, es n cuadrado y el X es 10 a la 17, o sea, 10 a la 17 al cuadrado, eso es 10 a Ah, no, la va a llorar. 34. Eso, pues, eso por ahí en unos cuantos años terminará. Bueno, vamos a solucionarlo. Este ejercicio un tanto greedy y a la vez, pues, diría que matemático podría decirse. ¿Por qué greedy? Porque lo que buscamos es maximizar la cantidad de niños posibles a los que se le puede repartir X dulces, ¿sí? O sea, la cantidad diferente de dulces para cada niño. Entonces, lo óptimo que se podría pensar es que, vale, tengo X dulces para repartir. Entonces tengo niños, sí, voy a dibujarlos como círculos. Entonces, para el primer niño de esta cantidad, yo puedo tomar un dulce, ¿sí? Vale, tomo un dulce y listo, este niño ya tiene una cantidad diferente de dulce al resto, podría decirse. Ahora, de ese X, ahora, ¿qué sería lo óptimo? ¿Tomar un 3, un 5, un 10? ¿O tomar cuántas cantidades de dulces de ese X? Que sea diferente a este uno. Sí, el más 1, que Sería 2, ¿no? 2 dulces. Exacto. O sea que lo óptimo es empezar desde uno y empezar a repartir pues esa cantidad de dulces y todos vamos a garantizar de que todos los niños van a tener una cantidad diferente de dulces. Este va a tener 3 dulces, este 4 dulces, este 5 dulces, este 6 dulces, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Y tenemos una cantidad X de dulces para repartir.
Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Nosotros podemos plantear esto como una ecuación. O podemos hacerlo de manera iterativa también. Es como que, vale, tengo X, primero le quito 1, luego le quito 2, luego le quito 3, y así hasta que este X, hasta que este, por ejemplo, el siguiente niño ya tenga más cantidad de dulces de los que hay, ¿sí? Entonces, para ese niño ya no hay, y la respuesta sería hasta esa cantidad de dulces que pudo suplir, ¿sí? Hasta ahí sería la respuesta. Eso se podría hacer con un for. Pero ahí ya dimos una solución con un for. ¿Desde 1 hasta dónde? Desde 1 hasta que la sumatoria de esto hasta que la sumatoria de eso exceda a X. ¿Sí? Si excede a X, significa que ya no tenemos más niños. Ya no podemos repartir más cantidad de dulces diferentes a cada niño, a otros niños. Entonces nosotros podríamos llevar esa cantidad de dulces, ¿sí? Para cada niño. Sí, entonces sería para el primer niño un dulce, para el segundo niño 2 dulces, para el tercer niño 3 dulces, para el cuarto niño 4 dulces, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Hasta que qué? Hasta que esto sea mayor que X, ¿no? Bueno, si es mayor que X, o bueno, establezcámoslo por una igualdad. Cuando esto sea igual a X, cuando esto sea igual a X, significa que ya hasta ahí ya, para el siguiente niño ya no hay dulces. Ya no hay más cantidad de dulces, ¿sí? Esa parte clara Sí, sí. Sí. Vale, entonces sumatoria la podemos escribir. La sumatoria es de i igual a 1 hasta n de los primeros enteros desde 1 hasta n, ¿no? Y esto va a ser igual a x, ¿sí? Vamos a determinar cuándo va a sobrepasar esa cantidad de x de dulces. Entonces ya sabemos la solución para esta ecuación, ¿no? Sabemos que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Ya vimos las propiedades, ya vimos que esta es una sumatoria bastante común, ya se dan cuenta, y esa es igual a esto. O sea que esto debe ser igual a x, ¿no? ¿Y n qué me representa? El término. ¿El término de qué? Pues digamos hasta donde sumó. Digamos hasta el tercero, 3 niños. Exacto, la cantidad de niños, ¿no? La cantidad de niños que yo pude satisfacer. Les pude repartir dulces tal que todos sean diferentes, ¿no? Es lo que me indica ese n. Por lo tanto, yo debo despejar n para saber, ¿sí? Para calcular esa cantidad, que es la que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo lo despejo? ¿Vale? Tenemos una ecuación, pasamos a multiplicar, ¿sí? Voy a hacer distributivo acá, sería n cuadrado más n, paso el 2 a multiplicar, sería igual a 2x. ¿Sí? Paso al otro lado a restar, n cuadrado más n, paso a restar, me queda menos 2x, es igual a 0. ¿Qué tenemos ahí? Una ecuación cuadrática, ¿no? Y ya vimos cómo resolver ecuación cuadrática, ¿no? Sabemos que x, en este caso x es n, ¿no? Es igual a esto. Esta es la solución de la ecuación cuadrática. ¿Vale? ¿Y x qué es? X es la cantidad inicial de dulces que tiene la bruja, ¿no? Para repartir. Entonces, ¿cuál sería? Debemos hallar el término A, el término B y el término C, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Entonces, A es el que está acompañado del x cuadrado. En este caso, pues es n cuadrado, ¿no? Entonces, el coeficiente de acá es como si fuera un 1. ¿Sí? Entonces, que A es igual a 1.
¿vale? N de niños, los dulces niños. N de niños. N de niños. Exactamente. Vale, entonces B va a ser el término, el coeficiente que está acompañado de N, ¿no? Que sería 1 también. Y C es este término que es el término independiente. ¿Es qué? Menos 2x, ¿no? Entonces tenemos los valores A, B y C. Solo debemos reemplazar A, B y C en esta ecuación y ya tenemos las dos soluciones a esa ecuación cuadrática. Vale. Entonces, pues vamos a utilizar la implementación que les dije, la del notebook de geometría, que pues es una implementación segura, una implementación bastante segura que pues piensa en la precisión, ¿sí? En la precisión de trabajar con estos términos flotantes. Vale, vamos a entender un poquito esta... ¿Alguien va a decir algo? ¿Vos cómo Sí. interpretas cuando hay dos soluciones ahí en este caso? En este caso, vale, ¿cómo interpretar? En este caso, ¿cuántas soluciones hay? Vale, pues ustedes, al resolver la ecuación, si nos damos cuenta, menos b, vale, ya sabemos que b es fijo, ¿no? B vale 1. Por lo tanto, b y a nunca van a cambiar. El único que va a cambiar es x, ¿sí? Y ese va a ser el término independiente. Por lo tanto, esta parte va a ser igual. Entonces, una solución negativa no tiene sentido en este ejercicio, en este problema. No hay una cantidad negativa de niños. ¿Sí? Es como que en este caso, pues, no vamos a tomar la solución negativa. ¿Y cuándo se va a generar esa solución negativa? Si yo tengo menos b, y b ya sabemos que es 1, o sea, menos 1, más menos. Si tomamos el signo negativo, que es una solución, eso nos daría algo negativo, menos otra cosa negativa, pues me da negativo, ¿no? O sea, por lo tanto, hay una raíz que siempre va a ser negativa. Y la otra va a ser positiva. La positiva va a ser la respuesta, y esa es la que vamos a tomar. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, vamos a utilizar la implementación del notebook, que es muy segura. Entonces, vamos a entender esta funcioncita. Esta funcioncita nos retorna un entero, es decir, nos retorna la cantidad de soluciones que hay para esa ecuación. ¿Sí? Tenemos los coeficientes A, B y C. Tenemos un pair de doubles, donde vamos a almacenar las dos posibles raíces. ¿Sí? Entonces, primero, pues, esto es como, bueno, yo lo interpreto como una excepción, donde A debe ser diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Si A es igual a 0, finaliza la ejecución de este método. ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque si vemos la ecuación... ¿Qué? ¿Será que puede aumentar el zoom al código, por favor? Claro, claro, claro. Por supuesto que sí. Ya, ahí está bien. Gracias. Vale. Entonces, A debe ser diferente de 0 porque aquí en la ecuación esto está dividido por 2A, ¿no? Entonces, si A es igual a 0, esta división, bueno, el numerador me queda dividido entre 0 y la división entre 0 es indeterminada, ¿no? Entonces, primero validar esa parte. Bueno, este sería el discriminante, ¿sí? La partecita del discriminante que les decía, que es la que está dentro de la raíz. Entonces, si esa partecita es negativa, ¿sí? Dependiendo del ejercicio también puede tener un significado, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. En este caso, en este caso, ¿qué?
Vale, si es negativa, retornamos 0, ¿sí? Para que no haga no saque la raíz de algo negativo, ¿sí? Porque eso nos daría, creo que, runtime error. Y retornamos 0. Y bueno, aquí reescriben la ecuación cuadrática, básicamente están aplicando esta ecuación, pero como les dije, ellos la reescriben de otra forma para que sea más precisa, ¿sí? Entonces, aquí hacen todo ese proceso aritmético, lo multiplican por algo como un 1 y llegan a esta expresión, ¿sí? En teoría, esta expresión es computacionalmente más amigable para el computador, entonces, pues, por eso es útil. Y a la final, pues lo que va a retornar esta funcioncita es, vale, si esto es imaginario, si esta parte es negativa, significa que va a dar una raíz imaginaria, por lo tanto, tenemos 0 soluciones. Si el discriminante es mayor que 0, tenemos 2 soluciones. Y el caso en el que el discriminante sea igual a 0 es cuando tenemos una sola solución. Y vale, esa funcioncita nos va a retornar la cantidad de raíces y aquí vamos a almacenar las 2 respuestas. Entonces, vamos a crear donde se van a almacenar las dos raíces. ¿Sí? Vale, entonces vamos a imprimir cuántas raíces nos imprime. Le pasamos los términos, ya sabemos que A vale 1, B vale 1 y C vale 2X. Vale, debemos leer X, ¿no? X es un long y la entrada es mientras haya datos, ¿no? Vale, sin X tenemos X, entonces le pasamos los parámetros. A vale 1, B vale 1, C vale 2 por X, menos 2 por X, ¿no? Menos 2 por X. Vale, me faltó pasarle el pair, donde se van a almacenar las 2 respuestas. ¿Alguien me escribió? Un pair es que pueden guardar 2 valores. Pueden ser string, ok. Sí, exactamente. Bueno, continuemos. Exactamente, gracias, Johnny. Aquí, listo, calculamos las raíces. Entonces, imprimamos la raíz 1. Y la raíz 2. ¿Sí? Vale, para los que no saben, si un pair es como un tipo de dato que me almacena 2 valores, ¿sí? Me almacena primer valor y segundo valor. Así es como accedemos a ellos. Vale. Entonces, miremos. Vamos a ver si nos da... Vamos a ejecutarlo, ¿vale? Vamos a ver el primer caso. Tenemos que 5 me da 2 soluciones, una negativa y una positiva, y me da ese valor. Vale, nosotros vamos a tomar la parte entera de esta solución, ¿no? Porque, pues en teoría, la parte entera es la cantidad de niños, ¿sí? O sea, es como que esta partecita no alcanza a ser otro niño, es como que casi, pero no. Entonces no vamos a tomar la parte decimal, solo la parte entera, que es donde seguro tenemos 2 niños diferentes, que tienen diferentes cantidades de dulces. Si tenemos 9, nos da 2 soluciones, una negativa y una positiva. Entonces tomamos la parte entera, que es 3, y tenemos el tercer caso con 2 dulces, ¿sí? Tenemos la parte la respuesta negativa y la respuesta positiva. Tomamos la parte entera, que es 1. Vale. Entonces vamos quitamos esto de acá para no imprimir
la cantidad de soluciones, y imprimimos solo la segunda respuesta, ¿no? Que es la que me está dando la positiva. Y imprimimos la parte entera. Entonces lo redondeamos hacia abajo. Esta es una funcioncita que me permite redondear hacia abajo. O función piso, también se le llama. Y luego la convertimos a un entero, ¿sí? A tipo long. Entonces veamos si funciona. 5 me da 2, 9, 3 y 2, 1. Vale. Enviemos el problema. Y acepte. Entonces ahí se dieron cuenta. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, para que se den cuenta de que hay muchos ejercicios en que no está explícito, pero que podemos llegar a una ecuación cuadrática si lo analizamos de esa forma, ¿sí? Si lo vemos como una ecuación. No sé si este ejercicio tenga otra solución, creo que no estoy seguro, la verdad. Creo que se puede hacer también con búsqueda binaria. Creo que se puede hacer con búsqueda binaria también. Es decir, no hay necesidad. Sí, con Claro. búsqueda binaria también sale. Claro, o sea, tenemos esta ecuación y no despejamos X, sino sencillamente hacemos búsqueda binaria de X. Eso se puede hacer con el método de bisección. Bueno, eso ya es un tema de... Aparte, se puede hacer con bisección y así hallamos X también. Entonces, para los que no les gusta hacer eso, despejar y utilizar cuadrática, pues pueden hacer una búsqueda binaria de X de esta ecuación y listo, llegan a la respuesta también. Solo que con ecuación, pues la complejidad es constante y con binaria, con búsqueda binaria, bueno, igual también sigue siendo muy eficiente porque la búsqueda binaria trabaja en logaritmo en base 2 de n. En este caso sería logaritmo en base 2 de esto, que a la final termina siendo lo mucho como 50, 60 operaciones. Entonces no es tanto tampoco. Bueno, hasta ahí, claro, lo de ecuación cuadrática. Vale, perfecto. Vale. Veamos unas propiedades básicas de los logaritmos. Recuerden que el logaritmo es el exponente, se puede definir como el exponente al que hay que elevar la base, el exponente x al que hay que elevar la base para obtener un número determinado, ¿sí? Entonces guarda una relación con la potencia. Se puede escribir de estas dos formas. Entonces, algunas propiedades de los logaritmos. Tenemos que el logaritmo en base b de un producto es lo mismo que escribir logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. ¿Sí? Se puede separar ese producto por una suma. El logaritmo en base b de x a la n, si este n puede pasar a multiplicar y me quedaría n por logaritmo en base b de x. Esta propiedad es útil en algunos casos. El logaritmo de una división en base b es igual al logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. Y si tenemos un logaritmo en base k, donde k es cualquier número de x, nosotros podemos calcular el logaritmo de cualquier base utilizando una base conocida. Sí, si conocemos la base b, pues podemos representar a este logaritmo en base k como logaritmo en base b de x dividido entre el logaritmo en base b de k, de la base. Y de esta forma nosotros podemos calcular el logaritmo de cualquier base. Hagamos un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 5, en base 5, perdón. En base 5 de 10, por ejemplo.
¿Cómo quedaría? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, solo conozco, digamos que yo solo sé calcular el logaritmo en base 10 de x. Yo solamente tengo disponible esta operación. Y necesito calcular el logaritmo en base 5. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces sería en base 10 de 5 sobre base 10 de 10. Exactamente. Sería logaritmo... No, ¿cómo? Espera, ¿cómo es? Sobre base 10 de 10, ¿cómo así? Sería logaritmo en base 10 del número que yo quiero hallar, ¿no? Que sería x. En ese caso es 10, ¿no? Sí. Dividido entre logaritmo en base 10 De 5. de 5. Listo. Y esta forma es equivalente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nos puede servir en algunos casos para calcular complejidades algorítmicas, por ahí, no sé, una que otra cosa rara nos puede servir. Entonces, veamos, también con logaritmos, el logaritmo lo podemos aprovechar para calcular la cantidad de dígitos de un número, x, el logaritmo en base 10. Si nosotros queremos calcular la cantidad de dígitos de un número, podemos hacer esta partecita acá. Hacemos piso del logaritmo en base 10 de x y a eso le sumamos 1. Y eso nos da la cantidad de dígitos. Si tenemos, por ejemplo, este valor, 10.000, logaritmo en base 10 de 10.000, me da 4 exactamente. Y a eso le sumo 1, me da 5 dígitos. Y si sacamos el logaritmo en base 10 de este, nos da 3,15. Hacemos piso de esto, nos da 3. Y a eso le sumamos 1, nos da 4 dígitos. Entonces también es pues algo interesante que nos puede servir. Tener cuidado que cuando el número es muy grande, puede ya ser complicado. Esta funcioncita puede que ya no sea tan útil. Si este número x es muy grande, ¿sí? Es como que, digamos, este caso que sea muchos 9, puede ser 3.99999, no sé, y a la vez computacionalmente puede que haya algún error de precisión. Entonces, tenerlo en cuenta, pero para números muy grandes ya tener cuidado. Bueno, veamos algo de módulos. Bueno, el módulo se puede representar como el residuo de la división entre n dividido m. Bueno, se representa así, n módulo m, y es el residuo de la división entre n dividido m. Ejemplo, si yo quiero saber 10 módulo 3, es el residuo de la división, por lo tanto, yo debo dividir 10, 10 dividido en 3, esto me da 3 por 3, 9, a 10, 1. Por lo tanto, el residuo es 1, por eso la respuesta es 1. Vale, esto es módulos. Los módulos tienen unas propiedades pues, que son bastante utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, la suma módulo m, podemos reescribirla como a módulo m más b módulo m, y a todo eso le sacamos módulo m, ¿sí? Sigue siendo equivalente. La resta, módulo m, también podemos hacer algo parecido con la suma, sería a módulo m menos b módulo m, todo esto módulo m. Bueno, aquí un truquito, algo va a tener claro, es que si ustedes van a restar a menos b, y digamos que a menos b les dio negativo, o sea, se salió del módulo, ustedes le pueden sumar m. Les pueden sumar m, sí, les pueden sumar el módulo, y a todo eso le sacan módulo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Si esto se volvió menor que 0, pues le sumamos m, lo volvemos a llevar al rango de módulos y le volvemos a sacar módulo m. Bueno, en algunos casos
puede pasar, ¿sí? Que una resta nos dé menor que 0, entonces tener cuidado. Por lo general yo siempre que hago una resta la hago así, con módulos. A módulo M, ¿sí? Menos B módulo M. Y si esto me dio menor que 0, pues yo sencillamente le sumo M y a todo esto le saco módulo M. Y sigue siendo, pues, equivalente. Vale. El producto se puede escribir como A módulo M por B módulo M y a todo eso módulo M. Y una propiedad también de la potencia A elevado a la B módulo M se puede escribir como A módulo M elevado a la B y de todo eso módulo M. Esta propiedad es útil, ¿sí? Cuando se quiere trabajar con exponenciación binaria, que también es otro tema, ¿sí? Para calcular eficientemente A elevado a la B. Entonces se utiliza esta propiedad. Vale, y la división. ¿Cómo sería la división? Uno creería que es similar al de la multiplicación. Pero no. O sea, la división módulo M, A dividido B módulo M, no está definida. ¿Sí? O sea, no tiene una propiedad como esta, sino tiene que calcularse de otra forma. ¿Sí? Ya es algo más complejito. Bueno, algo que de pronto más adelante vean en teoría de números o algo así, donde se saca el inverso modular, ¿sí? Algo que se llama el inverso modular de B, y lo vuelven como si fuera un producto. Es decir, termina siendo A por B a la menos 1 y a todo eso módulo M. ¿Sí? Entonces termina convirtiendo esa división en un producto. Solo que para sacar este inverso modular, pues deben hacerlo de una determinada forma. ¿Sí? Más allá. No sé, para los curiosos pueden investigar cómo se hace eso, si les interesa. Vale, pero no lo voy a abarcar acá. Bueno, entonces, algunas aplicaciones de aritmética modular. Sí, si tenemos, digamos, una secuencia de este tipo que sigue un patrón, si el patrón aquí sería 5, 2, 7, 1, 5, 2, 7, 1, entonces el patrón sería este, ¿no? Tenemos una determinada secuencia, entonces nos piden cuál será el dígito en el paso 10 a la 18. Entonces nosotros no vamos a guardar un vector de 10 a la 18 elementos con esta secuencia. Nosotros sencillamente encontramos el patrón, ¿sí? Y ¿qué hacemos? Sería el paso 10 a la 18, nosotros podemos sacar módulo, y con el módulo, ¿qué hacemos? Estamos eliminando todos los ciclos hasta llegar como a la última parte como al residuo, ¿sí? El residuo es lo que realmente nos interesa. ¿Por qué le resto 1? Porque esto está indexado, sí, sería indexado desde 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si hago módulo 4, me va a dar bueno, digamos que yo, si obtengo el término 0, bueno, perdón, el término 0 no existe. El paso 1 sería 1 menos 1, eso me da 0, módulo 4, me da 0. O sea que el primer dígito sería el 5, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el cuarto dígito, entonces sería 4 menos 1, sería 3, 3 módulo 4 es igual a 3. Y sería el 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sobrepasa? Digamos que es el 5, el paso 5. Sería 5 menos 1, sería 4, 4 módulo 4 me da 0. Y por lo tanto, sería la primera posición, ¿no? Y así como que con módulos vamos, eliminamos todos esos ciclos y podemos hallar este paso. Se utiliza también para trabajar números muy grandes, por lo general en ejercicios hay problemas donde exigen trabajar con módulos para no utilizar clases como Big Integer de Java,
Vale, aquí yo hago una pregunta. ¿Cuáles son los últimos 3 dígitos de 2 elevado a la 10 a la 18? Bueno, este número es muy grande, ya es demasiado grande. Calcular este número no es tan fácil. Bueno, no es como que, bueno, aquí este número se podría calcular con exponenciación binaria, es otro tema pues, que no voy a abarcar acá. Pero, pues, si queremos los 3 últimos dígitos, nosotros sabemos que si tenemos un número X y hacemos módulo 10, obtenemos el último dígito de ese valor. Si ustedes hacen esta operación, obtienen el último dígito. Si hacen X módulo 100, obtienen los 2 últimos dígitos, ¿no? De ese valor. Entonces, si queremos hallar los últimos 3 dígitos de este, basta con hacer módulo 1000, es decir, 2 a la ese valor, módulo 1000, y eso me da los últimos 3 dígitos. Ahora, hacer esta exponenciación es bastante complicado, ¿sí? O sea, si lo hacemos de forma lineal es costosa, no podríamos. Tendría que hacerse de alguna manera eficientemente. Y ahí está lo que es, ahí viene pues exponenciación binaria, para los que se interesen pueden consultarlo, o los que ya sepan del tema, lo pueden hacer con exponenciación binaria. Vale, continuemos. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Vamos a ver rápidamente la criba de Eratóstenes. Al final tengo un ejercicio que me gustaría hacer, ¿sí? Que es con triángulos. Vamos a hacer rapidito lo de criba de Eratóstenes para ver si alcanzamos a hacer el ejercicio. Ok. Entonces, ¿qué es la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes es un algoritmo que nos permite calcular los números primos menores que n eficientemente. Eso es lo que es la criba de Eratóstenes. Entonces, aquí tenemos el algoritmo. El algoritmo básico es crear un arreglo de los números de 1 a n. Inicialmente todos son primos, menos el 0 y el 1. Recorremos los números en orden creciente desde el 2. Y para cada número que sea primo, marcamos todos sus múltiplos como no primos. Y ya, ese es el algoritmo. Y con eso podemos calcular los números primos menores que n. Entonces, esta es la complejidad algorítmica, ¿sí? La cantidad de operaciones que ejecutaría este algoritmo, aproximadamente, ¿no? Entonces, veamos una pequeña simulación de cómo sería. Vale, encuentra el 2, marca todos sus múltiplos, los múltiplos del 2, y el 2 sería un primo. Encuentra el 3, luego marca todos los múltiplos de 3, encuentra el 5, lo marca como primo y marca todos los múltiplos de 5. Y así sucesivamente, el primer número que encuentre que no esté marcado, ese va a ser un número primo y marca todos sus múltiplos. Entonces, bueno, vamos a volver a ver la animación. Vale, el 2 es un número primo y marca todos los múltiplos. Sigue, encuentra el 3 que no está marcado, es un primo y marca todos sus múltiplos. ¿Sí? Vale, encuentra el 5, un primo, marca todos sus múltiplos y así sucesivamente. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda de...? Justo ayer y no pude con el tele. ¿Qué es esto? Ah, ok, tenía un ejercicio de criba y... De primo, sí, no supe, me quedé en el tele. Ah, bueno, ahí ya sabe cómo podría solucionarlo. Entonces vamos a... ¿Y no le queda claro cómo funciona la criba? Entonces ya saben, primero tenemos un arreglo de marcados, ¿sí? Entonces, primero empezamos desde el 2. El 2 no está marcado, por lo tanto decimos que es un primo. Espera, está como muy...
el 2 decimos que un primo, ¿sí? Y empezamos a marcar todos los múltiplos. Vale, marcamos el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14 y así sucesivamente. Entonces, vale, el siguiente que encuentra es el 3. Vale, decimos que es primo y empezamos desde ese número al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9. O sea, empezamos desde acá a marcar. ¿Por qué desde acá? Porque, o sea, si empezamos desde acá, es como que ya los anteriores números ya los marcan, ¿sí? Es como que los números los empezamos a marcar desde el número al cuadrado, ¿sí? Porque a partir de ahí es que no están marcados los múltiplos de ese primo. Anteriores a ese número al cuadrado ya están marcados. Entonces, vale, empezamos a marcar los múltiplos de 3, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, 27, 30. Vale, el siguiente número sería el 5, lo agregamos y empezamos a marcar los múltiplos, empezando desde 5 al cuadrado, o sea, desde acá. ¿Sí? Si se fijan, los múltiplos ya están marcados, los de 5, ya está marcado el 10, ya está marcado el 15, el 20 ya está marcado, entonces siempre garantizamos que anteriores al número al cuadrado ya están marcados. Entonces empezamos desde ese número al cuadrado y empezamos a marcar 25, 30, 35, 40 y así empezamos a marcar los múltiplos. Y luego el siguiente primo sería el 7. Bueno, hasta ahí queda claro lo que es la criba, cómo funciona el algoritmo. Bueno, entonces vamos a implementarla rápidamente. Vamos a implementar rápidamente la criba. Vale, creamos un arreglo de marcados. ¿Alguien dijo algo? Se aparece. Creamos un arreglo de marcados, ¿sí? Lo inicializamos en n. Yo voy a definir una constante n, vamos a calcular hasta 10 a la 7, la criba. Hasta 10 a la 7 es un número pues, que lo puede hacer sin problema en menos de un segundo. Y vamos a escribir la funcioncita. Vale, entonces, inicialmente, como dice el algoritmo, creamos un arreglo de 1 a n, marcamos el 0 y 1, o sea, todos son primos menos el 0 y 1. Para mí los marcados son los números compuestos, o sea, no son primos. Sí, aquí marco el 0 y 1 y digo, vale, el 0 y 1 no son primos. Los que están desmarcados serían los primos. Vale, entonces empezamos con un for. Empezamos del 2 hasta n. Empezamos desde el 2 hasta el n. Y para cada valor, entonces digo, sí. Si no está marcado, si ese término no está marcado, significa que es primo, ¿no? Como es primo, ¿vale? Yo voy a empezar a marcar todos sus múltiplos, empezando desde ese término al cuadrado. Hago un for desde j igual a 1 long por i por i. Vale, ¿por qué hago eso? Porque es que como i es un entero, entonces si hago i por i, y esto es 10 a la 7, entonces 10 a la 7 por 10 a la 7 me da 10 a la 12, entonces se desbordaría. Un entero guarda lo mucho hasta 10 a la 9. Entonces, pues hago el producto de long para que esto se almacene en long, ¿sí? En una variable de tipo long. Ah, vale, pero yo no he definido long acá. Ah, pero creo que ahí ya se define, sí. Creo que eso es por defecto del lenguaje. ¿Vale? J es menor que n,
y vamos a iterar sobre los múltiplos de I. O sea, a partir de J empezamos a saltear los múltiplos y empezamos a marcar esos múltiplos. Y esos no son primos, son números compuestos, los que marcamos. Vale, hasta ahí. Vale, si nosotros queremos guardar un vector de los primos, puedo crear un vector acá. Y aquí, vale, si no está marcado significa que ese número es primo, entonces sencillamente lo agrego. Primes.pushback, agrego el iésimo, significa que ese número i es primo. Vale, yo creo que ahí ya queda lista la criba. Entonces, la ejecutamos. Y vamos a imprimir los primeros 10 primos, a ver. A ver. Vale, long. La costumbre de utilizar los macros. El long. Listo. Entonces ahí tenemos los 10 primeros primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, 29. Entonces ya saben, si queremos verificar si un número es primo o no, pues hacemos mark, si ese valor X. ¿Sí? Si no está marcado, o sea, podemos decir si no está marcado, ¿sí? Quiere decir que es primo, ¿no? Y, vale, así podríamos verificar si un número X es primo. Pero recuerden que esto se puede hacer hasta un n de a lo mucho 10 a la 7. ¿Sí? Es lo recomendable. Y ya. ¿Alguien tiene alguna duda con la implementación de la criba? No. Listo. Vale. Entonces pasemos, yo creo que al último problema, que es un problema de triángulos. Bueno, vamos a ver algunas propiedades del triángulo, ¿sí? Que es muy importante. Una primera propiedad importante es que todo triángulo, la suma de sus... Espera, lo coloco así. Todo triángulo, la suma de sus ángulos internos, suma 180 grados. ¿Sí? Es exactamente 180 grados. Vale, este ángulo lo voy a colocar así. Es de 90 grados, pero bueno. Vale, entonces, también otra propiedad importante es que siempre en todo triángulo la suma de dos de sus lados es mayor que el tercero. Esta propiedad siempre se cumple. Es bueno tenerla en cuenta en algunos ejercicios, nos puede ayudar. También tener en cuenta el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos catetos y esta sería la hipotenusa. Entonces, tenemos que al cuadrado más b al cuadrado es igual hacia el cuadrado. Tener en cuenta las razones trigonométricas que también nos sirven. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calculemos el seno de A. El seno de A nos dice que es opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto a A sería este, ¿no? Entonces nos quedaría que el seno de A es igual al opuesto, que el opuesto es A, dividido entre la hipotenusa es C. ¿Sí? Esta razón trigonométrica también nos puede servir. Nos sirve en triángulos rectángulos, ¿no? Es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Vale, tener también la razón trigonométrica del coseno. Y que es esto, si tenemos un ángulo A, sería adyacente, que la adyacente es B, sobre hipotenusa, que la hipotenusa es C.
la tangente que sería, si tuviéramos un ángulo A, la tangente de A sería el opuesto sobre adyacente, es decir, A sobre B. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vale. Me gustaría hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio bonito, interesante, con triángulos. Vale. Yo por aquí tenía la imagen. Ah, mírala acá. Vale, tengo el siguiente problema. El problema es el siguiente. Nos dan una cantidad, bueno, nos dan un círculo interno, ¿sí? Se podría decir que este es el círculo interno. Sí, en este caso, este es el círculo interno. Y nos dan la cantidad de círculos externos que tiene ese círculo interno. ¿Sí? En este caso, este tiene 6 círculos externos y este tiene, creo que son 12, si no estoy mal. Nos dicen que me dan, vale, si yo tengo acá, me dan el radio de este círculo. Me dicen que es R. Y me dan la cantidad N, ¿sí? Me dan N, que N es la cantidad de círculos externos, ¿sí? Y con esa información me piden hallar el radio de todos los círculos externos. Todos los círculos externos tienen el mismo radio, entonces me piden hallar este radio de R mayúscula de los círculos externos. Entonces aquí en este caso sería un N igual a 6 y el R pues no sé, es cualquier constante K. ¿Sí? No sé si se entendió el problema. Si tienen alguna duda, tengo que hallar este radio R. Vale, otra cosa que me dicen es que todos los círculos tocan exactamente en un punto uno con el otro. Es decir, este se toca en un punto acá, este se toca en un punto acá, exactamente en un punto. Y también tocan exactamente en un punto al círculo del centro. ¿Sí? Siempre se cumple eso. Me dan N, me dan ¿Puedes R. repetir? Es que no entendí bien. No le Vale. comprendí. Vale, el ejercicio me da un N, ¿sí? Que es la cantidad de círculos externos. En este caso son 6, ¿no? En este caso son 12. O sea, en este caso N es igual a 12. Y me dan el radio interno de este círculo, R, ¿sí? Me dan R. A cualquier constante K. Y me piden hallar el radio de estos círculos externos. Lo voy a llamar R mayúscula. Con esa información me piden hallar el radio de los círculos externos. ¿Sí? ¿Sí se entiende el problema? Entonces, por ejemplo, este ejercicio es de Cosfox. Lo tengo por acá. Este es el problema. Vale, es el problema C. Entonces, me dan N, me dan R, y en base a N y R yo debo calcular el radio del círculo externo. ¿Sí? ¿Sí queda claro el problema? Sí. El problema sí. Vale. Ahora, ¿cómo solucionar eso?
Y nos dan algo de esos puntos de intersección, o qué más nos dan ahí. Solo nos dan n, que n es la cantidad de círculos externos, y r, que es el radio del círculo interno, el círculo del centro. Y hay que imprimir el radio del círculo externo. Entonces, fíjense que si fuera, hagamos el segundo caso. Bueno, si hago el segundo caso ya sería la respuesta, ¿no? Pues tiene 6 círculos. Ah, creo que el primer caso, creo que este se relaciona con esta primera imagen. Tiene 6 círculos externos y el centro tiene un radio de 1. Por lo tanto, fíjense que todos los externos deben tener también un radio de 1. Mira que todos los círculos son iguales. Entonces, ese sería el segundo caso. Este mismo de acá, esta imagen. Y pues hay que imprimir la respuesta con un error menor o igual que 10 a la menos 6. Tener en cuenta, o sea, tener cuidado con la precisión. Vale, como el tiempo ya casi no nos va a alcanzar, creo que lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Este ejercicio nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿sí? Si queremos calcular ese radio, nosotros podríamos formar el siguiente triángulo. Vale. Nos dan este radio R, este es el mismo radio R de acá. De aquí hasta acá también tenemos, este es el radio del círculo externo, este es el radio del círculo externo, este es R mayúscula, ¿alguien dijo algo? ¿Qué le pasó a Felipe? Vale. Tenemos acá, podemos decir que esto forma un ángulo teta, ¿sí? Vale, y necesitamos hallar R mayúscula. Entonces, vale, con lo que les enseñé, nosotros podríamos primero preguntar, ¿ese ángulo nosotros lo conocemos? ¿O lo podemos conocer? Pregunta. Recuerden que esto es como si formara múltiples triángulos, y esto también vale teta. Esto también vale teta. Esto también vale teta. Esto también vale teta. Y esto vale teta. O sea, teta lo podemos conocer o no. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Si tenemos que todo esto es un ángulo de, o sea, si todo esto es un ángulo de 360 grados, ¿sí? O sea, todos estos ángulos suman 360 grados, ¿no? O sea que este ángulo teta, ¿cuánto vale? Sería 360 dividido entre n. Eso me da teta. Sí, porque es como que se divide en n triángulos, podemos formar n triángulos, y cada uno vale teta. Sí, por lo tanto, todos los ángulos suman 360, por lo tanto, este teta vale 360 dividido entre n. Eso me da teta. ¿Sí? Teta es igual a esto. Vale, ya conocemos teta. Nosotros podríamos dividir este triángulo en dos, ¿sí? Y hacer Pitágoras. Podemos llamar a este como h. Y hacemos Pitágoras.
¿qué nos conviene hacer? Hacer Pitágoras con los datos que conocemos. O sea, este h no lo conocemos. Sería más complejo irnos por algo que relacione h. Entonces necesitamos algo que relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. En este caso, como dividí el ángulo, el triángulo entre dos, esta parte sería no teta, sino teta medios, ¿no? O sea, cada parte del triángulo sería teta medios. Uy, lo coloqué medio mal. Sería teta medios. Sería esta partecita acá. Entonces, por razones trigonométricas, sabemos que el seno de ese ángulo... Joder, ¿esto por qué se me modifica solo? Sabemos que el seno de teta medios es igual al opuesto sobre hipotenusa. Eso es igual por las razones trigonométricas que vemos acá. Entonces el opuesto es R. Y la hipotenusa es R más R, ¿no? O sea, R minúscula más R mayúscula. ¿Sí? Podemos pasar esto a multiplicar. Nos quedaría R más R mayúscula multiplicado por el seno de teta medios. Eso es igual a R. Hacemos distributiva, el seno multiplica a este y a este. Nos queda R por seno de teta medios más R mayúscula por seno de teta medios igual a R mayúscula. ¿Vale? Voy a mandar esta parte para el otro lado de la ecuación. Me queda R seno de teta medios es igual a R menos R seno de teta medios. Aquí puedo sacar factor común. Me queda R, factor común de esto, me queda aquí 1 menos seno de teta medios. Y acá me queda R seno de teta medios. Vale, despejo R, que este es el R que estamos buscando. R es igual a R seno de teta medios dividido entre 1 menos seno de teta medios. Y así hallamos R. Esta es la respuesta. Tenemos el ángulo, tenemos R, que es el que nos dan. El ángulo lo hallamos en función de n. Y así resolvemos el problema. Sería codear esto, ¿sí? Codear esta formulita y eso nos da a recordar que el seno en C++ trabaja en radianes. Entonces, esto está en grados, ¿sí? Sería pasarlo a radianes. O podríamos decir también que pi es 360 es igual a 2pi sobre n. Y ya. Así tenemos el ángulo en radianes y podemos ejecutarlo acá. Vale, creo que no alcanzamos el ángulo dividido en el número de círculos externos. Sí, el número de círculos externos. Eso me da la cantidad de... Eso me da el ángulo. ¿Sí? O sea, el ángulo completo, que sería 360 grados, dividido entre n, eso me da el ángulo de ese triángulo. ¿Sí? El ángulo teta. Y bueno, no sé si quieren, lo codeamos. O ya les muestro la solución codeada. Podríamos codearlo rápidamente. Joder. Esa Dale. vale, nos dan N y R, ¿sí? N, R. Vale, entonces sería hacer esta división. Sería cos R por seno de teta medios dividido entre 1 menos seno de teta medios. Todo esto, ¿vale?
hallamos el ángulo, dijimos que el ángulo θ es igual a 2 por pi dividido entre n, ¿no? Trabajarlo en radianes. Aquí lo estamos trabajando en radianes. Aquí lo multiplico por 1.0 para pasarlo a double, a punto flotante. Voy a definir pi como una constante, cons double pi igual una recomendación que saquen el pi de esta forma, a coseno, la función inversa del coseno de -1, eso me da pi, de manera precisa. Entonces aquí lo utilizamos acá, nr, y ya, creo que esta sería la solución. Vamos a ver, ejecutemos. Sería 3 y 1, 6.460. Ok. Vale, hay que hacerlo por lo menos con 6 dígitos de precisión. Entonces utilizamos, podemos hacer como set precision y la cantidad de dígitos de decimales después de la coma. Yo voy a elegir 7, que es como lo hacen en Codeforce. Están utilizando 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver si nos da el último caso. 100, 100. Uy, 3, 9. 7 dígitos, ¿no? Me está imprimiendo como que 6. 100, 100. 39. 3. ¿Por qué me imprime 6? ¿Será que acá es 8? No sé. ¿Por qué me está imprimiendo 6? Si coloqué 7. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Vamos a enviarlo. Salió súper cortico el código, sino que era más que todo el análisis. Uy. Gran answer. Este ejercicio yo lo hice hace tiempo, en el 2019, y en Java. Mire ese error de código en Java. Yo lo hice por otro lado, no me acuerdo ni cómo. Es como que, mira, que yo utilizo coseno. O sea, yo como que... Hay varias formas de hacer este problema. O sea, es como que depende de por dónde te vayas. Bueno, ahí nos dio accepted. Y listo. Ahí en la diapositiva dejo unas utilidades que pueden servir, ¿sí? Como es hallar la división techo, unas recomendaciones, el GSD, el LSM, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y cómo comparar números flotantes, ¿sí? Para saber si son iguales. Bueno, gracias, muchachos. ¿Alguna duda? Creo que ya viene la clase de avanzados. Listo. De nada, Oscar. Vamos a terminar entonces la grabación acá.